le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 3, por favor. Damos gracias al Señor por la bendición de poder en esta noche continuar con algo que es tan importante, tan trascendental realmente. Hay una gran necesidad cada vez de conocer más a nuestro Señor, amén. Y le damos gracias al Señor. En realidad, el título debía ser Ciudadanos de reinos necesitados, de reino de Dios necesitados de ayuda, ¿no? Porque un ciudadano es cualquier persona y dentro de ellos puede estar también los cristianos, pero en cambio los ciudadanos del reino de Dios, una de las características fundamentales es que son conscientes de que necesitan ayuda. Amén. El cristiano, el creyente, el discípulo de Jesucristo, que no necesita ayuda según él, prácticamente va a fracasar, ¿no? Porque meditaba, por ejemplo, en Inglaterra y en algunos reinados el día de hoy están siendo cuestionados, ¿no? En muchas naciones, los reyes, porque los reyes son como las abejas, ¿no? La reina ahí no trabaja, todas las abejas trabajan para él y hay un grupo de zánganos también que trabajan para la abeja, ¿no? Y cuando miramos el reinado de Inglaterra, usted mira, ¿no? Hacen un montón de cosas, pero usted nunca lo ve trabajando a ellos, siempre recibiendo del pueblo para sostenerse. Pero en cambio en el reino de Dios, el que trabaja más es Dios, para que los que participan del reino de Dios puedan llegar a la meta, ¿no? Nosotros estamos en el reino de Dios, pertenecemos al reino de Dios y la iglesia está en el reino de Dios y Dios algún día hará que salga a luz su reino después de la segunda venida de Cristo, pero actualmente nosotros pertenecemos al reino de Dios. Por eso Jesús, tanto como Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles y la iglesia actual dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso que el reino de Dios está y no está. ¿Está en quién? En aquellos que Dios ha transformado y convertido en sus hijos, y no está en aquellos que no aceptan la salvación de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche para pedirte que tú hables a nuestras vidas, Señor, para que tú hables a nuestros corazones y seamos confrontados por tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo tiene el poder para confrontarnos con amor, en tu gracia, en tu misericordia, para que nos hagas entender la gran necesidad que tenemos cada día más de ti. Cuanto más nos acercamos a ti, nos damos cuenta que necesitamos más de ti, Señor. Por eso te alabamos y te adoramos y reconocemos de que tú eres nuestro buen Dios. Hebreos 3:12, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartaros del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Tomen asiento, hermano. Cuando a veces nosotros no queremos enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Lo que hacemos muchas veces es postergar esas situaciones y no enfrentarlas, ¿no? Y cuando ya llega el tiempo, lo enfrentamos, pero no como debíamos ser, ¿no? Y una de las cosas que el cristiano, y también, principalmente el cristiano, ¿no? Y también algunas veces algunos no cristianos, pero en su gran mayoría los cristianos, cuando algo ha pasado
en nuestras vidas y sabemos que vamos a ser confrontados porque lo que hemos hecho no está oculto, entonces vamos a presentar excusas, nos vamos a esconder o vamos a culpar a otros por nuestras faltas, por nuestros pecados, ¿no? Y no queremos enfrentar el ser confrontados, ¿no? Porque el ser confrontado muchas veces es intimidante, es amedrantador, ¿no? Y por naturaleza no queremos enfrentar esa situación, o también cuando nosotros vamos a ser las personas que vamos a confrontar a alguien que conocemos por una situación en que está viviendo y no lo queremos hacer, ¿no? Y al final tenemos que hacerlo, ¿no? Ahora, los pecadores, y eso también nos incluye a nosotros, no nos sentimos cómodos cuando estamos bajo supervisión, bajo inspección, bajo presión por las cosas que realmente hemos estado haciendo, o sencillamente alguien que nos ama, alguien que realmente quiere lo mejor para nosotros, se acerca a nosotros, pero nuestra vida no está en orden delante de Dios y nos sentimos realmente no muy cómodos, ¿no? Pero sí, cuando miramos la paja o las faltas en otras personas, ahí sí no nos tenemos problema, pero no nos damos cuenta la viga que nosotros tenemos delante de nosotros, en nuestros ojos, ¿no? ¿Por qué no nos gusta, por qué no enfrentamos la confrontación? Porque no nos gusta realmente aceptar nuestro pecado, que a veces, por causa de la ceguera espiritual, los textos que hemos leído, el tema ahí, uno de los temas fundamentales es la ceguera espiritual, ¿no? Porque consideramos que estamos bien, pero también nosotros tenemos por la manera inconveniente y a veces antibíblica de llevar a cabo las confrontaciones, ¿no? El gran problema es que a veces nosotros, a veces no, y una gran mayoría de nosotros, a veces no sabemos enfrentar cómo confrontar a las personas. Y a veces somos demasiado legalistas, demasiado radicales, y no nos consideramos en el otro lado, ¿no? Siempre miramos a la persona, pero no nos miramos a nosotros. Cuando realmente hay una conversión auténtica, genuina en nuestros corazones, Dios nos hace mirar a ambos lados, ¿no? Por eso, una de las características del creyente es la compasión, ¿no? El verdadero creyente tiene compasión. Y compasión es sentir lo que la otra persona está experimentando. Si está experimentando dolor, si ha sido confrontado por su pecado, también nosotros nos miramos que de una u otra manera en algún tiempo de nuestra vida también hemos pecado, o también reconocemos que somos pecadores, que Dios está obrando en nuestras vidas y estamos en este proceso de santificación. Yo sé que a algunos no les gusta que le digan que somos pecadores, pero en realidad somos pecadores redimidos, que aún estamos en un proceso de que la santificación realmente se consuma totalmente el día en que Cristo venga a levantarnos a nosotros. Todos nosotros, hermanos, no hay uno que pueda decir aquí que no está expuesto al pecado. De una u otra manera, tenemos esa situación. Entonces, cuando no se sabe enfrentar o no sabemos confrontar a las personas, existen razones legítimas de ser amonestados, de ser reprendidos, de ser confrontados, ¿no? Porque ya no hay un método, un sistema correcto, ¿no?, para hacerlos, porque las personas que nos confrontan a veces se consideran a sí mismos que son perfectos, que son justos y que en ellos no hay falta, que en ellos no hay pecado, ¿no? Pero eso no es así, amado hermano. Una de las características de todo creyente es ser manso y humilde, pero esa característica o ese carácter que Dios va a formar en nosotros es un proceso a veces de larga jornada, ¿no? No es de la noche a la mañana.
a veces llegar a ser mansos y humildes, porque primero vamos a ser confrontados nuestro corazón y nuestra vida interior, que es la que la que debe preocuparnos, no la exterior, hermano. La exterior, nosotros somos expertos ¿no? El hombre es experto para fingir, para mostrar que estamos bien, pero Dios no mira solamente lo de afuera, sino Dios mira el corazón, ¿no? Y ese es donde el trabajo, donde Dios realmente quiere obrar en nuestras vidas. Y este libro de Paul David Tripp es un libro realmente muy bueno, amados hermanos, que debemos de nosotros trabajar en ellos, debemos de mirar permanentemente este libro, amado hermano. Yo creo que los que están asistiendo, los que están dándose ese tiempo, yo seguro que están siendo muy bendecidos. Realmente yo estaba leyendo y estudiando este capítulo, y es un libro realmente que Dios, un hombre de Dios, Paul David Tripp, que Dios ha puesto en este tiempo para guiarnos a ver nuestra realidad. Como todos, puede tener algunos defectos, algunas faltas, pero el propósito es de entender del valor que tienen las palabras que salen de nuestra boca. Las palabras, como decíamos en la primera clase, somos mayordomos de las palabras. El primero que habló en toda la existencia fue Dios. El primero que habló cuando se terminó de hacer toda la creación fue Dios. Y Dios le ha dado al hombre las palabras para que él las hable. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos hemos apropiado, entre comillas, de las palabras, y las palabras cuando nos apropiamos y no tenemos temor de Dios, realmente hacemos tantas cosas negativas. Pero cuando el hombre entiende y comprende que aún hasta las palabras no les pertenecen a él sino a Dios, sabe que el trabajo principal está en nuestro corazón, está en nuestro interior. Por eso decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, tus principios, para no pecar contra ti, ¿no? Y eso a veces no lo atesoramos. Por eso es que es tan insistente, ¿no?, en la palabra del Señor. En el Salmo 19, por ejemplo, que es un resumen del Salmo 119, el salmista, él mismo, al ser un hombre que Dios ha llevado a trabajar en su corazón, él va a decir en el versículo 10: deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, los juicios de Jehová, en el 9b, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Está hablando de los juicios de Jehová. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarla hay gran galardón, dice, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Tú y yo no tenemos la capacidad, amado hermano, por nosotros mismos, de reconocer nuestros pecados. Dios obra por medio de su palabra y su espíritu para hacernos entender nuestra condición pecaminosa. Dice el 13, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es lo que le decía, ¿no? A veces cuando hay una confrontación, las personas que nos confrontan no reconocen que son pecadores redimidos, no reconocen que son pecadores salvados y convertidos por Dios y que aún están en proceso de santificación. Es verdad, cuando Dios nos salva, una de las obras de Dios es la santificación instantánea de nuestras vidas. Dios nos declara santos en Cristo Jesús, pero la manifestación de ese hombre, de esa mujer santo o santa, es un proceso que sale de adentro hacia afuera. No es que ya tú eres, y el Señor te declara a su hijo y ya eres santo. No, hermano. ¿Por qué crees que pecamos? ¿Por qué crees que fallamos? ¿Por qué crees que hacemos tantas cosas que a veces dices, pero si ese es el hermano, ¿por qué hace eso? Porque nosotros mismos creemos que es así. Y a veces le hacemos creer o nos presentamos de esa manera ante las personas. El otro día, cuando uno va a evangelizar, algunos tienen un sistema, ¿no?, de que van de frente y presentan el evangelio y lo hacen notar a la persona que son pecadoras.
y de frente presentan el Evangelio, ¿no? El Evangelio no se presenta, ¿no?, de esa manera. El Evangelio primero hay que dialogar con la persona, hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe para ver por qué es lo que Dios quiere y cómo Él quiere trabajar con ese hombre o con esa mujer. Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, Jesús se presentó como el necesitado. No le dijo, oye mujer, tú sabes una cosa, no pierdas tu tiempo, yo tengo un agua que tú ya no necesitas sacar el agua que estás sacando. No, Jesús le dijo, dame de beber. Yo tengo sed, le dijo Jesús. Sed física, ¿no? Pero a veces nosotros somos tan soberbios, se nos han hecho creer, y lo creemos algunos, de que somos superiores a los demás y nos presentamos como perfectos. Y de frente le decimos a la gente que es pecadora. Y no es así, ¿no? Dios nos ayude, hermano, pero lo podamos nosotros entender. Hay varias maneras que nuestros propios planes, que en nuestros propios planes con respecto a la confrontación son confundidos como la manera como nuestro Señor los realiza. Es decir, hay muchas formas que nosotros creemos que la confrontación que estamos llevando adelante es bíblica o es como lo haría Jesús, pero en realidad no lo es. En primer lugar, la confrontación a menudo confunde la irritación y enojo con las perspectivas y propósitos bíblicos. A veces nosotros vamos y confrontamos a la persona enojados, irritados, llenos de ira, y ese no es el propósito de la... Y esa figura se presenta siempre como confrontación. Muchos tienen esa idea de que cuando son confrontados, de esa manera debe de ser, pero esa no es la manera bíblica de confrontar. El propósito de la confrontación no es hacer arreglos para que nuestra comunión domine o se impone, ¿no?, sobre las personas, sobre los creyentes. La confrontación ocurre usualmente cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha errado, cuando alguien ha fallado, cuando alguien ha hecho mal un proceso. La confrontación no debe lastimar, o a una persona ha lastimado o ofendido a otra persona, entonces hay que confrontar a esa persona. Pero el tema es que vamos con irritación, con ira, con enojo a confrontar a esa persona, y no es la forma bíblica del Señor de hacerlo, ¿no? El Señor nos muestra muchos ejemplos, Él mismo, ¿no? Él mismo no lo hacía de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo es una enseñanza, ¿no?, de cómo Dios trabaja con la persona. Dios lo convence, le hace volver en sí de su condición de pecado. No es que Dios viene y lo acusa y le dice, oye, ¿qué haces ahí? Eres un mal hijo, todo el dinero de la herencia de tu padre te la has gastado y ahora estás comiendo con los cerdos, ¿no? Dice que el hijo pródigo volvió en sí. El hijo pródigo volvió en sí y se dio cuenta de la condición en que estaba. Y él mismo decidió volver al Padre, porque había una puerta que su padre le había dejado abierta, ¿no? Y siempre hay una puerta abierta de parte de Dios para volvernos a Él, siempre y cuando reconozcamos nuestra condición pecaminosa. Pero algunos no tienen en cuenta las prioridades bíblicas. En tal situación, a menudo son tomados en cuenta o son desplazadas, es decir, no la tomamos en cuenta para nada. Hace un momento, por ejemplo, leía nuestro hermano Pedro Enciso el Proverbios, y Proverbio, hermano, está lleno de la forma como nosotros debemos de relacionarnos con las personas y también de cómo debemos abordar los temas, de qué manera. Hay muchos principios en Proverbios. Si Dios quiere que tú tengas este ministerio de confrontar, de ayudar, de aconsejar, de llevar a la gente o a los hermanos que están en pecado o que están haciendo cosas heréticas o cosas que no es conforme a la palabra, Dios nos puede ayudar a través de su palabra y principalmente usando proverbios o toda la palabra de Dios, hermano. ¿No? Una de las mejores confrontaciones que encontramos en la palabra del Señor está en 2 de Samuel, capítulo 12, cuando Natán, después de haber clamado a Dios, Dios le revela la condición, el corazón de cómo estaba David en el pecado que estaba envuelto, y David, él no va y se levanta y ahí mismo va y lo confronta, no, hermano. Mucho tiempo pasó antes de que Natán fuera a confrontar a David.
fue un proceso para él. ¿De qué manera? Y Dios lo hizo de tal manera, tan sabiamente, que el rey en ningún momento se puso en contra de Natán. Por el contrario, yo creo que si lo miramos, él agradeció, aunque las consecuencias de salir a la luz sus pecados trajo juicio de Dios, ¿no? Su hijo, el que estaba gestando Betsabé, muere. Le dice: así como tú hiciste eso, pecaste contra Dios, pecaste contra Uría, pecaste contra Betsabé, pecaste contra el pueblo y lo hiciste abiertamente, Dios te va a castigar, ¿no? Tus hijos también van a hacerlo de esa manera, ¿no? Y al final David tuvo que asumir eso, ¿no? No fue fácil para él enfrentar la rebelión de Absalón. No fue fácil para él que Absalón se acostara con sus mujeres, con las mujeres de David, ¿no? Porque eso fue lo que hizo Absalón. Fue terrible, hermano, pero Dios le habló a él y preparó su corazón. Era tan preparado su corazón que cuando él salía, ¿no?, caminando y aún descalzo, dice, ahí Abisai lo insultaba y sus soldados, sus generales decían: Señor, ordena y lo matamos. Pero él dijo: no, es Dios que me está hablando a través de él, ¿no? ¿Cómo es el efecto cuando alguien es confrontado correctamente? ¿Cómo se responde realmente? Reconoce que uno es pecador, que uno ha fallado, que ha pecado primeramente contra Dios, ¿no? En el caso de David, él no dice primero contra Betsabé, es contra Usías, que él había sido el actor intelectual, prácticamente el que había ordenado que lo mataran, ¿no? Después contra Betsabé mismo. Aunque Betsabé era una mujer adulta, no, él pecó contra Betsabé y Dios le dice: tú pecaste contra Betsabé, tú fuiste, y contra el pueblo, porque el pueblo confiaba en él debería estar en la guerra con el ejército, pero él estaba perdiendo el tiempo y en el vagar, en el estar en el lugar indicado, hizo que él pecara. Entonces, nuestro enojo a veces distorsiona el asunto que se necesita ser tratado. En el mismo momento de la frustración queda oscurecido, ¿no? Cuando lo hacemos con enojo, ya no se puede, ya no hay confrontación. En segundo lugar, tenemos que buscar, cuando va a ser confrontado y Dios es el que está en el asunto, buscar todos los datos, toda la información sabiamente, para que no supongamos, no hagamos suposiciones incorrectas de los hechos, para después que la confrontación se descarrile, la confrontación no cumpla su objetivo, como Dios hizo a través de Natán. ¿Me entiende? Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos usados de tal manera, teniendo misericordia, teniendo compasión, teniendo amor, para que la persona que está pecando o ha pecado reconozca su falta. Pero a veces recibimos chismes, ¿no?, más que otra cosa, y no comprobamos y actuamos en base al chisme, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas en la iglesia, ¿no? Hay hermanos y hermanas que practican el chisme y a veces hacen creer que eso es verdad. No, hermano, tú tienes que ir a la fuente, ¿no? ¿Quién es la persona que está siendo confrontada? Entonces, ¿quién es el que ha hablado? Yo tengo que ir a esa persona. Tú eres, hermana, a ver, dime, o hermano, dime, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde tú has conseguido ese dato? No es que a mí me dijo Panchita. ¿Y a Panchita quién le dijo? A Panchita le dijo Francisca, ¿no? Y a Francisca le dijo doña Pancha. Y al final no sabemos de dónde sale y es una historia que es lo más triste, ¿no? Y el gran problema es cuando tú que tienes y practicas ese problema, tú eres también puesta en bandeja. Y viene alguien, porque la ley de la cosecha y la siembra se va a cumplir, ¿me entiendes? Si tú siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Si tú siembras en la carne, vas a cosechar corrupción. Tarde o temprano a ti también te va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque si no tienes temor de Dios, es fácil. Por eso que acá está la segunda situación es: no podemos nosotros dar por datos valederos mientras nosotros no estamos seguros
porque vamos a hablar con una persona. Debemos de ser cuidadosos, ¿no?, de lo que Dios nos entrega en nuestras manos. Y por si acaso, hermano, esta labor no solamente es del pastor, de los líderes de la iglesia. Esta labor es para cualquier creyente. El Señor dice, ¿no?, si tú sabes que tu hermano está pecando, tú anda y dile. No dice anda y dile al pastor, dile al hermano, no. Tú miras a ese hermano está haciendo algo indebido. Tú tienes que, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene temor de Dios, tú tienes que ir y confrontarlo. Pedir a Dios. Hemos dicho al comienzo que no nos gusta confrontar, pero tenemos que clamar a Dios y pedirle. Aún si somos amigos realmente, si hay amistad en el corazón, en el Salmo 27, en Proverbios 27, dice que las heridas del amigo, por decir la verdad, son heridas que al final nos van a beneficiar, amado hermano. Porque si es tu amigo, él te va a decir, o tu amiga te va a decir la verdad tal como es. Y esas heridas que él te va a causar, porque te va a sacar a la luz el pecado en que estás, te va a ayudar para ser liberado. En tercer lugar, la confrontación a menudo puede ser descompuesta o estropeada o ser inútil o arruinada por un juicio de los supuestos motivos. Cuando uno va a trabajar un tema, trabaja el tema, hermano. No es que yo considero, yo creo, yo pienso que esto fue así o que tú lo has hecho por esto. Entonces pierdes el objetivo, no. Ha habido algo objetivo, algo que ha sucedido y eso es lo que se tiene que trabajar. No lo que tú crees, no lo que qué motivó a la persona. Eso lo sabe Dios y la persona. ¿Me entiende? Si esa persona después de que se arrepiente, y yo creo que la clase pasada llegando a la meta creo que era, es esa, ¿no? De que la persona reconozca que ha pecado, reconozca y que se arrepienta y que realmente salga de esa condición por medio de la obra de Dios, porque esa es la meta, ¿no? La meta es reconocer que somos pecadores, que hemos fallado o que hemos hecho algo indebido y que las personas están para ayudarnos y Dios obra y nos perdona y nos restaura. ¿Me entiende? Entonces, esa es la meta. Una de las metas principales de nosotros es, como dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Es aquella persona que puede estar en la presencia misma de Jehová. Entonces, en el momento de la confrontación no solo hablamos de los hechos, de lo que la persona hizo, sino también acerca de las razones que están detrás de sus acciones. Es decir, eso no se puede hacer, ¿me entiende? No se puede hacer. Aún salvo que Dios te dé el don de ciencia y orando a Dios y buscando un método que Dios te va a dar, tú puedas llevar a la persona a que esa persona realmente diga los motivos por qué razón llegó a esa situación. Pero si tú no tienes, eso es lo que tú puedes creer. Y a veces nosotros nos podemos ser engañados nosotros mismos por nosotros mismos, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, pensando que lo que tú estás pensando, el motivo de que la persona ha hecho ese pecado o esa falta o se ha equivocado, es lo que tú crees, pero no es algo que se ha visto, algo que alguien atestigua o tú has visto a la persona hacer. Solamente se confrontan las cosas que se han visto, las cosas que alguien puede. Ahora, lo ideal no es un testigo, lo ideal son dos testigos, amado hermano. Bíblicamente, ahí está en Deuteronomio, está en el Antiguo Testamento y Jesús lo mantiene permanentemente. No es un testigo, son dos testigos. En ocasiones estamos en lo correcto al señalar las áreas del error, pero luego incorrectamente juzgamos a la persona por motivos que realmente no eran evidentes. Es decir, podemos estar en el tema, pero después, y no es el motivo que estamos confrontando, y la persona después, en lugar de salir edificada, de salir confrontada, de aceptar su situación, la persona se va a agarrar de lo que tú le has dicho, de los supuestos motivos, o de las cosas que tú considerabas, y al final se perdió el propósito de la confrontación, ¿no? Entonces, en tal caso, la persona acusada pasará por alto la parte
precisa del mensaje que que necesitaba oír, y más se va a decir, pero usted me trató de esta manera, usted dijo que yo había hecho eso cuando yo nunca lo hice, ¿no? Y así es, hermano, en la práctica es así. La persona se va a olvidar de su falta, de su pecado, y te va a devolver a ti que tú la estás maltratando, que tú estás haciendo algo incorrecto, y realmente es verdad. Cuando Dios no te ha autorizado que lo hagas y no tienes evidencias de eso. En cuarto lugar, el lenguaje acalorado, las palabras de condenación y los tonos con lo que se dice emocionalmente, casi siempre o frecuentemente manchan la confrontación. No se puede confrontar con un lenguaje acalorado, con una palabra de condenación y perdiendo el control de uno mismo, ¿no? Por eso uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, ¿no? En la confrontación siempre va a haber tensión, amado hermano, siempre va a haber tensión, porque, como dije al comienzo, nosotros a veces pensamos que la persona tiene la paja, pero no vemos la viga que tenemos, como decía Jesús, ¿no? Si tú ves un pequeño pecado, pero no ves el gran pecado que tú tienes, claro, esa persona de repente está haciendo algo indebido, pero tu pecado es juzgar y juzgar más allá de lo que Dios te autoriza. Entonces ya tú no tienes una viga, tienes un árbol, ¿no? Es un tronco de donde salen la paja, ¿no? Se dicen juicios airados y no palabras amables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a enfrentar la situación con palabras amables, con firmeza, como ordena las Escrituras. ¿Sí? Usar palabras adecuadas, pero con firmeza, ¿no? Porque tampoco es, hermano, que tú no vas a enfrentar, porque si Dios te está mandando o tú amas a esa persona y es tu hermano en la fe y lo que está haciendo es incorrecto, él está pecando contra Dios, tú tienes que enfrentarlo, tienes que confrontarlo con firmeza, con palabras. Le pides al Espíritu de Dios que te ayude y Él te va a dar las palabras correctas. Entonces, cuando sucede esto, la persona confrontada, ¿no?, va a aceptar. Pero cuando lo hacemos en un lenguaje airado, con palabras de condenación, con tonos emocionales, muchas veces la persona lo que hace va a victimizarse, como se dice, ¿no? Se va a victimizar porque no hemos sido sabios, hemos sido muy drásticos, muy duros, muy radicales. Y eso no es lo que se debe de buscar, sino que Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, en la cual tú y yo debemos de trabajar, es llevar a esa persona al arrepentimiento, a que cambie. Ahora, el cambio no es instantáneo, hermano, el cambio es todo un proceso. En esto de la confrontación, si Dios te da esa bendición de poder ayudar y aceptas ese encargo de Dios, no es que en una sola reunión ya la persona ya solucionó su problema, no, hermano. A veces hay un proceso largo, a veces puede durar meses, a veces puede durar años, a que la persona salga de esa condición. No es tan fácil. Por eso pensamos, nosotros a veces tenemos ese problema, ¿no? Que ya tú le hablas y ya va a cambiar. No, hermano, el cambio lo hace Dios, pero en la medida de que esa persona realmente entienda que lo que está haciendo o lo que ha hecho ha pecado contra Dios. Una de las cosas más difíciles de las personas es aceptar que hemos pecado contra Dios después de haber venido a los pies de Cristo, cuando todavía no ha habido un encuentro genuino con Dios o no entendemos la dimensión del pecado en la que estamos, en la que hemos realizado contra Dios. La confrontación, a veces por lo general, son encuentros entre adversarios, ¿no? A veces los matrimonios, de un momento a otro ya no son matrimonios, se vuelven adversarios, ¿no? Y por situaciones que se han dado. O a veces hay una situación entre uno y otra persona y esa situación ha generado que haya corazones enemistados. Entonces, y cuando van a ser confrontados, van bajo esa posición. Entonces, nosotros debemos de preocuparnos con una preocupación amorosa
por la persona que necesitan ser amonestada, ¿no? Es un poco complejo ahí, ¿no? Porque a veces el pecado, el daño, la agresión que ha hecho la otra persona ha causado mucho dolor, ha causado una situación muy crítica, pero si somos cristianos, Dios va a trabajar en nuestras vidas para que cuando confrontemos la situación, no lo veamos a la persona como nuestro enemigo, sino como alguien necesitado de ser libre del pecado, ¿no? No es fácil. Yo sé que si lo miramos humanamente o hacemos el esfuerzo nosotros de enfrentar y no esperamos en la gracia y la misericordia de Dios, no nos ponemos en el otro lado que es la compasión, es decir, siempre nos ponemos al lado que nosotros no vamos a fallar, entonces no es fácil, hermano, vas a fracasar. Pero en cambio, si tú y yo entendemos que también somos falibles, que también hemos pecado, que también hemos hecho algo negativo, amado hermano, es más llevadero porque tú te pones en ese lugar. Por eso que Jesús pudo decir con toda libertad, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿me entiende? Jesús no confrontó a la gente, no le dijo, ustedes me han hecho, todo lo que yo le he dado ha sido cosas buenas. Nada, en ningún momento he hecho cosas malas contra usted y ustedes me han tratado así, ¿no? Jesús le dijo, Padre, son ignorantes. Me han hecho eso porque no tienen conocimiento de quién soy yo. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No han entendido que yo soy el Mesías, que yo soy tu Hijo. Perdónalos, Padre. Y fue sincero, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos de quiénes somos, de dónde hemos venido, de dónde Dios nos ha rescatado. Y tendemos a olvidar que realmente solo hay un enemigo, que la persona que me ha dañado, que ha hecho todo eso. Y eso no es la persona que estamos confrontando, ¿no? El propósito de la confrontación no es ponernos en contra de la persona, sino ponernos junto al confrontado. Es decir, para llevarle a entender las cosas que Dios quiere que Él vea, que Él entienda, que Él comprenda, usando la palabra, el Espíritu. Tenemos que estar orando, tenemos que tener la presencia del Espíritu fresca en nuestras vidas, para que esta persona confiese y se arrepienta y abandone el pecado, porque ese es el propósito, amado hermano. La disciplina es importante, la disciplina es un medio de la gracia en la iglesia, pero la disciplina tiene como objetivo que la persona se arrepienta, que la persona salga de la condición en que está, no se quede ahí permanentemente. En la confrontación muchas veces la palabra de Dios es usada más como un garrote, como un palo. No sé si conocen, antiguamente se llama una cachiporra, ¿no? Que usaban en las cárceles, ¿no? Los que castigaban a los presos, ¿no? Para eso no es la palabra, hermano. Por eso dice el salmista, más dulce que la miel, ¿no? La palabra de Dios tiene como propósito hacernos entender nuestra condición. En primer, ¿no? Cuando hemos pecado, el Espíritu y la palabra nos van a llevar a hacer entender que nosotros hemos pecado, que hemos fallado. La palabra de Dios lo primero que hace es como que cuando tú agarras, ya estás aquí, suponte que esto no hay letras, sino acá hay un espejo, ¿no? Y cuando tú vas leyendo, la palabra lo que va hablando es al hombre interior, a la mujer interior que hay ahí, y va sacando lo que hay en ese hombre, en esa mujer, te lo va diciendo a ti. La palabra es un espejo, hermano, que llega a la conciencia, ¿no? Que llega a nuestra conciencia. Él nos hace ver en nuestra condición, la palabra, una guía, y también no solamente nos hace ver, sino también nos dice que debemos de cambiar, que debemos de arrepentirnos, y también nos dice cómo los elementos para el cambio, qué Dios quiere hacer a nosotros y Él qué nos indica para cambiar, para que cuando después miremos esta palabra y miremos el espejo de la palabra de Dios, pueda decir, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Dios ha obrado en tu vida, en mi vida, y nos ha hecho limpio de manos, nos ha hecho puro de corazón. Cuando miramos la palabra nos confirma que estamos trabajando en la limpieza de nuestras manos, es decir, que no pecamos ya tan fácilmente haciendo cosas, que ya en nuestro corazón hay pureza, que no tenemos agendas escondidas y que no elevamos nuestra alma a cosas vanas, ni juramos con engaño, porque a veces decimos, no, sabemos que estamos mintiendo y decimos no, y juramos todavía. Pero ya no hacemos eso, ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, que Dios te justifica por la fe. Pero esa labor muchas veces comienza cuando alguien usa la palabra correctamente para confrontarte, para amonestarte, ¿no? Entonces, en la amonestación, el uso más importante de la Escritura no es para advertirnos que Dios nos va a castigar, sino la manera poderosa en que funciona como un espejo. La Escritura, que es la palabra de Dios, permite a las personas verse como son en realidad. Hermano, esta palabra tiene vida. La palabra tiene vida. Y cuando a veces solamente Dios te confronta con su palabra, nada más. Y Él te hace ver tu condición. Y después tú mismo vienes a confesar tus pecados, a buscar a quien tienes que buscar, decirle, hermano, hermana, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Porque la palabra me ha demostrado, el Espíritu y la palabra me han llevado, me han confrontado. Y estoy arrepentido, ya no quiero seguir en esta condición. Esa es la meta, hermano, de una confrontación bíblica, llena de compasión, de misericordia, de amor, llevado bíblicamente, ¿no? La Escritura, que es la palabra de Dios, permite a las personas verse como son en realidad. Vuelvo a repetir eso. Expone el error, no solo en el comportamiento de la persona, sino más en lo más importante, en el corazón, amado hermano. A veces miramos la palabra en forma horizontal, pero el trabajo más importante de la palabra de Dios es vertical. Dios viene primeramente y trabaja en nuestros corazones. Por eso dice, hijo mío, el proverbista, hijo mío, ¿qué dice? Dame ¿qué? Tu corazón, porque de él brota la vida. Si no me das tu corazón, yo no puedo trabajar contigo. Entonces Dios, a veces a través de la confrontación, nos lleva a que nosotros le entreguemos nuestro corazón. La confrontación a menudo confunde la expectativa humana con la voluntad de Dios. Hay muchos que quieren, cuando son confrontados, que el confrontador o el que está, quiere que la persona sea como él quiere que sea, ¿no? Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, el gran problema de algunos en lo que es nosotros como pentecostales, que queremos hacer las personas como nosotros creemos los pentecostales que deben ser las personas. Ese es el gran problema. Por eso que hay muchos creyentes que por fuera se comportan muy bien, pero su corazón no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Pueden tener el pelo largo, pueden vestirse correctamente los varones, las mujeres, el vestido, ¿no? Como yo digo, ya hasta la falda ya necesitamos barrer la iglesia porque ellas vienen y barren cuando con su falda tan larga, no la barren. Pero su boca, su corazón, a veces cuando sale a la luz su verdadera persona, son tan escandalosos que decimos, pero ¿cómo es? Porque ya se nos mete ese pensamiento, ese concepto que tenemos, que la persona es por lo que es por fuera. No, hermano, tú eres lo que eres por dentro. Y eso tiene que salir de adentro. Dice, del corazón es que salen los malos pensamientos, las malas acciones, las situaciones, ¿me entiendes? Entonces es todo una batalla, ¿no? Porque yo soy pentecostal y no creo que Dios me va a mantener ahí, pero una de las formas que nosotros hemos visto en la pandemia es que el movimiento pentecostal no respondió como debía haber respondido. Porque si nosotros realmente hubiésemos sido esos hombres y mujeres como Dios quiere que seamos, no hubiésemos tenido nada de temor a la muerte, nada de eso, hermano. Porque nuestra vida está escondida en Dios para Cristo. No tenemos temor a la muerte cuando estamos llenos del poder de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque nuestro corazón está limpio y puro y queremos estar con Dios. Por eso Pablo decía, para mí, yo quisiera estar con Dios, pero por causa de usted estoy mejor acá, decía, Pablo le escribía a la iglesia de Filipo, yo quisiera estar con Dios, le decía, pero Dios quiere que esté con ustedes, que Dios quiere. Entonces Pablo estaba claro que para él la muerte no era un problema. ¿Por qué? Porque él había sido confrontado por Dios y él había entendido esas cosas. Entonces, el propósito de la confrontación no es hacer que alguien haga lo que quieres o que viva de una manera que te complazca o te agrade. No, hermano. La confrontación debe llevar a la persona a que haga la voluntad de Dios. Por eso que dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca, se ha acercado. La meta de la confrontación no es hacer que la persona concuerde contigo, se someta a tu interpretación o al plan o a lo que nosotros podamos creer. No, hermano. La meta de la confrontación siempre debe ser llevar a la persona a que se someta a la voluntad de Dios, no a tu voluntad, no a lo que la iglesia cree, sino a lo que está escrito en la palabra, hermano. Porque a veces la iglesia puede creer ciertas cosas que no son conformes a la palabra. Y ese es el objetivo, esa es la meta de la confrontación. La confrontación a menudo, en octavo lugar, se realiza en el contexto de una relación rota. Es decir, una persona, ¿por qué ha habido y se han distanciado? ¿Por qué? Porque ha habido problemas. Ambas partes participan alimentándose sus heridas y sintiéndose un poco negativos hacia la persona, al prójimo que lo ha herido. Entonces esto pone a la confrontación en una dirección equivocada cuando se va a confrontar. No es fácil, hermano, cuando están enemistados, están peleados, son hermanos en la fe. Hay hermanos que no se hablan. Y es triste, hermano. Hermanos que no se hablan, ¿te imaginas? Eso, si viene Cristo, hermano, los dos ya no tienen, sin escala se van al infierno, hermano. Al infierno. Porque saben la verdad. Pero es cuando no hay una conversión verdadera y auténtica, tú no perdonas. Porque no has experimentado el pecado. Cuando nosotros experimentamos lo que es el pecado, el poder del pecado, la maldad del pecado, la perversidad del pecado, y que Dios tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos, que Él tuvo que morir por nosotros, es ahí donde vamos a perdonar y a entender que Dios tuvo que hacer tremenda obra en la cruz del Calvario para perdonarnos. Pero si no hay eso, esas personas, pues, tú tienes que trabajar ahí con personas, primero llevarle a un arrepentimiento, porque contra quien están pecando es contra Dios. Entonces es difícil trabajar eso. Antes termina en una guerra, a veces tú terminas involucrado en un gran problema. Entonces ambas partes participan alimentando sus heridas y sintiéndose un poco negativos hacia su prójimo. Esto pone a la confrontación en una dirección equivocada, inclusive antes de comenzar la confrontación. La confrontación es más efectiva en el contexto de una relación de amor y de confianza. Es decir, tiene que haber eso, ¿no? Dios nos ayude, hermano. Por eso que en Proverbios 27:6, voy a leerlo. Estos son los verdaderos amigos, ¿no? Mire, 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Como dice mi esposa, hiérame, ¿cómo es? Hiéreme con la verdad. ¿Cómo es? Ya me olvido siempre. Ella tiene un lema, ¿no? Y esa es verdad, hermano. Mejor es que tu amigo te hiera con la verdad y que sea hipócrita delante de ti, te ve pecar, te ve que estás haciendo lo malo y nunca te dice. ¿No? ¿Te imaginas que alguien, te han servido una comida y tú sabes que esa comida tiene veneno? Tú lo sabes. Y la persona que va a comer esa comida es tu amigo del alma, ¿no? Y esa persona lo come. Y cuando se está muriendo, te dice, y tú lo sabías, no me dijiste que eso tenía veneno, ¿no? ¿Te imaginas? Así, peor que eso es aquella persona que no le dice a su amigo que lo que está haciendo está pecando contra Dios. No lo confronta con el pecado, no lo hiere con la verdad, lo mata con la mentira, porque el autor de la mentira es Satanás. ¿Me entiendes? Cuando encubres tú, dice el que encubre el pecado no va a prosperar.
No solamente tú que estás pecando y cubres el pecado, sino tu amigo que te ve pecar y no te dice, estás pecando, está encubriendo un pecado. De esta manera la confrontación puede ser en verdad muy saludable, ¿no? Y en noveno lugar, la confrontación a menudo demanda que el cambio sea un evento inmediato en vez de un proceso. Estamos hablando de las cosas negativas de la confrontación, ¿no? Es decir, te imaginas que tú lo confrontas a la persona, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ya. Mira, he estado ayunando, ¿cuánto? 40 días he ayunado para hablar de esto. Y yo cuando hable con mi hijo va a cambiar. Tu hijo no lee la palabra, tu hijo va a la iglesia porque lo obligas, tu esposo va porque lo llevas, no porque se ha arrepentido, y tú crees que porque has ayunado 40 días y has vigilado 40 noches, vas a ir todo lleno del poder y tu hijo va a cambiar inmediatamente. Sí, se puede arrepentir, hermano, pero el cambio no es inmediato, hermano. El cambio es un proceso. Dejar costumbres, dejar estilo de vida, manera de vivir, manera de pensar, es un proceso. Lo que Dios puede comenzar ese día es el inicio de su salvación, que esa persona es consciente de lo que es pecado y que Dios la lleva a estudiar, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a participar de los cultos, y él poco a poco se va dando cuenta que es un pecador, que es un perdido y que cada vez tiene que irse negando a sí mismo, tomando la cruz de Cristo, hasta que un día tú lo ves a ver ya distinto, ya no va a hablar o ya no va a actuar como antes, ¿no? Ya tu esposo no va a ser iracundo, tu esposa ya no va a ser iracunda, no va a ser impaciente, pero al comienzo, después de que se ha entregado a Cristo, ha confesado a Cristo, se ha arrepentido genuinamente, va a tener actitudes negativas, va a pecar, amado hermano, porque todavía no tiene el conocimiento. Uno piensa que cuando uno se convierte, automáticamente toda la Biblia se mete aquí, ¿no? Ya se mete acá y se va acá, sin ni siquiera saber los 66 libros de la Biblia, ¿no? No, hermano, esto es lo que te va a ir transformando. Por eso digo que Dios te santifica en ese momento, pero el proceso de la persona santa es gradual, hermano. No es que ya tú sales santo y ya no pecas, no, hermano. Dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Jesús está orando por sus discípulos, le dice, santifícalos en tu palabra tiene el poder, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra nos va santificando, pero si esa persona nunca ha aprendido, no sabe lo que es la Biblia, no ha entendido la palabra, se ha convertido, Dios lo ha convertido, le ha hecho entender su condición de pecado, lo primero que va a comenzar a entender es la palabra la va a confrontar, es un espejo, como decía, va a hablar a su conciencia y él va a tomar actitud, va a comenzar a cambiar, porque el Espíritu Santo y la palabra van a comenzar a hablar, y puede ser que dure 6 meses, 1 año, 2 años, ya tú ves a esa persona que Dios quiere que él sea. Ya no va a tener esas cosas, esas actitudes que antes tenía. ¿Me entiende? Por eso ahí viene el gran problema. Muchas veces nosotros nos volvemos legalistas y le queremos imponer a la gente que una confrontación ya debe ser cambiada a la persona. No, hermano. Mire, Pedro, hermano, el día de Pentecostés predicando tremendo mensaje. Y después Pedro es confrontado por Pablo. Hoy le dice, oye, ¿qué te pasa? Tú cuando estás con los gentiles comes, te vuelves gentil, pero llegaron los judaizantes y te has vuelto judío y ya no te juntas con los gentiles. ¿Qué tienes hoy? Eres un hipócrita, le dijo prácticamente. Y era Pedro, hermano, el hombre que predicó en el día de Pentecostés. Tremendo mensaje. Y Pablo lo agarra y lo confronta. Pablo lo tiene que confrontar y lo había contagiado a Bernabé. No solamente era Pedro, estaba contagiado también Bernabé, estaba haciendo lo mismo que Pedro. Pablo va y lo confronta, ¿me entiendes? Eso es importante, hermano, pensar que somos perfectos. No, amado hermano. Yo tengo unos cuantos años de casado y aún tenemos situaciones con mi esposa, ¿no? Tenemos ya 44 años de casado y hay situaciones. Y van a seguir viendo, hermano. Por eso yo siempre digo, cuando tú escuches que un matrimonio es perfecto, que no pecan, no le creas, hermano. No le creas. Mire, hay un hombre tremendo de Dios, que era ¿cómo se llama que vino al Perú? David Wilkerson, a los 80 años. Él ya no había 80 y tantos años de edad manejando carro. Y seguro, muchos dicen, ¿cómo es posible que un hombre de tal edad haya manejado carro sabiendo que su condición no podía manejar? Y por esa condición
Se mató, él y su esposa. Los dos estaban en el carro. Los dos murieron el mismo día en un accidente automovilístico. Tremendo hombre de Dios, hermano. Tú escuchas tremendas prédicas. Pero Dios se lo quiso llevar, pero no era la forma, ¿me entiendes? A veces tú no vas a exponer, ya si yo tengo mi edad, pero me vuelvo terco, me vuelvo necio, me vuelvo anciano y no, yo puedo. No, hay momentos que ya no vamos a poder, yo no sé cómo será en mi caso. Pero hermano, ese es el riesgo que a veces tenemos, ¿me entiendes? Por eso que la iglesia, el otro día creo que el hermano Emerson publicaba una gran verdad, ¿no? No me acuerdo el texto completamente, pero lo que me acuerdo era de que en la iglesia está lleno de gente que son pecadores en proceso de conversión. Creo que el lunes lo publicaba, ¿no? Y esa es la verdad, hermano. Por eso que estamos confrontados, necesitamos la ayuda. ¿Quién me tiene que confrontar? Mi hermano, mi esposa, mis hijos, ustedes, hermano. A veces, con respeto, uno tiene que confrontar. Necesitamos que nos confronten, hermano. ¿Se imaginan? Porque eso es el mensaje que da este hermano Paul David Tripp, que ese es el objetivo de la palabra, ¿no? Que con palabras sabias, con palabras dulces, con palabras adecuadas, con palabras propicias, tú seas confrontado por tu hermano. Por eso que la iglesia, ¿me entiendes? Pero si usted tiene ese problema de que alguien te confronta y dice, oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué te pasa? ¿Sabes quién soy yo? Yo soy el pastor. Yo soy perfecto, por si acaso. ¿Cómo tú te atreves? ¿Me está faltando el respeto? ¿Qué quieres? Te voy a disciplinar, ¿no? Y hay pastores que lo hacen, hermano. Así lo hacen, de verdad. Lo hacen. Pero a veces hay momentos en que uno se equivoca, que uno se excede, y después viene uno y uno tiene que pedir perdón. Hermano, no porque yo sea pastor, yo no me equivoco. Yo porque sea pastor no necesito ser confrontado. Sí, hermano, necesito ser confrontado. Porque ese es el propósito que le está hablando. De que esa es la manera, tenemos que confrontarnos unos a otros. Por eso dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Primero un corazón malo. Después, en segundo lugar, incredulidad. En tercer lugar, para apartarse del Dios vivo. En tercer lugar, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Dice, exhortaos. Llamar, ¿qué es exhortar? Exhortar es aconsejar. Exhortar es llamar al orden. Esa es la palabra exhortaos unos a otros. ¿Me entiende? Eso dice la palabra exhortaos unos a otros. Cada día, en tanto que cada día, no es cada mes, no es cada año, es cada día. Miren cómo está hablando con sinceridad el autor de Hebreos. Cada día, entre tanto, como dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Se endurezca. Por eso que dice en Ezequiel 36:26 que Dios cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Es decir, tú puedes como creyente llegar a endurecer tu corazón. Tú como creyente puedes tener una ceguera espiritual cuando este proceso se da en nuestras vidas. Y no reconocemos que pecamos contra Dios, estamos expuestos a esta ceguera espiritual. Se endurece por el engaño del pecado. Dice, ahí está la clave. Se endurece por el engaño del pecado. El pecado tiene poder, amado hermano. El pecado tiene poder para nosotros sacarnos de la condición. Pablo dice en Romanos 7:11, y el pecado me engañó, dice, ¿no? Lo dice ahí, Pablo cuando describe el capítulo 7 de Romanos, que es tremendo, viene el 6, nos dice cómo vencer al pecado. En el 7 sigue demostrándonos la necesidad de reconocer que el pecado tiene poder para que después hablar del Espíritu de Dios. Pablo va a hablar ahí y va a terminar, miserable de mí, dice Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también va a decir, gracias a Dios por Jesucristo. Y en el 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, ¿no? Es decir, ya no estoy bajo condenación. Y ahí comienza a hablar recién del poder del Espíritu Santo, de la importancia. ¿Por qué crees que Pablo se pasa tanto tiempo en Romanos demostrando el poder del pecado, la condición en que estamos? Y recién en el capítulo 8 comienza a darnos la solución al problema. ¿De qué manera podemos vencer el pecado? Somos confrontados por la palabra. Entonces el fruto de la confrontación
puede ir por un mal camino, pero también puede ir por un buen camino, ¿no? Como dije hace un momento, cuando alguien va a ser confrontado o va a ser el que va a confrontar, tenemos un sentimiento de temor. Ay, pero voy a confrontar a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano. No solo tenemos que ser confrontados, sino también tememos el confrontar. Nos tortura el pensar si tendremos las palabras correctas. Es decir, ¿cómo lo voy a decir? ¿De qué manera lo voy a abordar? Si encontramos el momento adecuado y el lugar adecuado para confrontarlo. ¿Cómo serán recibidas las palabras que yo le voy a decir? ¿Cómo quedará nuestra relación después de la confrontación? Y algunos que no se atreven a confrontar, ¿por qué? Porque prefieren que esa amistad perdure, pero ya no es una amistad cristiana. Hay un gran problema, el pecado entró ahí. Porque si tú ves pecar a tu hermano y no lo confrontas, tú estás tapando un pecado, tú estás siendo partícipe de un pecado, ¿entiendes? Ya eres parte de ese pecado. Mire, ¿usted cree que fue fácil para Natán ir a confrontar al rey? El rey decía, oye, él con su dedo nomás se había ordenado y Natán le cortaban el cuello. Pero él tenía ese ministerio de parte de Dios. Entonces, muchos saben que estos momentos de confrontación son tensos, incómodos y nada naturales. Entonces, los ciudadanos del reino de Dios que somos nosotros tendemos a evitar la confrontación cuando sea posible y a como dé lugar, ¿no? Ahí el hermano narra la historia de un creyente, ¿no? Que él ha sido pastor y en este tiempo era consejero y estaba trabajando con un hermano. Y este hermano, al final, los ancianos de la iglesia lo llaman, ¿no? Y él, cuando nunca había estado en una reunión de ese tipo, él se queda asombrado de la manera como se trata el caso, ¿no? Parecía un velorio, ¿no? Porque todos estaban tensos, nadie se hablaba. Y al final, el pastor agarra y saca 6 páginas, ¿no? De todas las faltas que el hermano había cometido. El pastor no actúa como pastor, actúa como un juez, ¿no? Así. Y después le pregunta al hermano, ¿no? Y él, antes de que hable el hermano, el autor del libro, que es Paul David Pritt, él observa que la manera como se estaba llevando la confrontación era incorrecta, ¿no? Porque no es la manera, ¿no? De ir como si fuera un juicio. Y ese es el gran problema, hermano. Las confrontaciones no se hacen de esa manera. Jesús nunca confrontó de esa manera. Si tú miras, aún cuando Dios se acerca a Adán y a Eva después de haber pecado, Dios no lo confronta. Ellos, la cercanía de Dios hacia ellos hace que ellos confiesen sus pecados. No le dice, oye Adán, ¿y qué pasó? No, Adán dice, la mujer que tú me diste. No dice, mires, Dios, Padre, yo he pecado contra ti. No, dice, la mujer. ¿No? Entonces, a veces el hombre, como digo, uno de los grandes problemas del hombre es, no aceptamos nosotros los cristianos muchas veces la forma correcta de ser confrontados. Entonces, la próxima semana vamos a hablar una manera diferente de confrontarnos, la manera bíblica, la manera como debe ser confrontado un creyente, una persona, porque el propósito, Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, aleluya, nos habla, la exhortación es una forma también de confrontar, ¿no? A veces tenemos la idea de que exhortar es llamar la atención, pero no siempre el que exhorta
va a confrontar, sino que la exhortación, a ver, no la encuentro, pero está en 1 Corintios 14, ¿no? ¿O no? Bueno, no me acuerdo ahorita exactamente el texto, pero el objetivo de la confrontación es hacer que la persona, de la exhortación, a veces es un consejo. No siempre es llamar la atención, es un consejo. Y a veces tú puedes ver a una persona haciendo algo indebido, algo incorrecto, y que si esa persona va a seguir en ese estilo de vida, va a llevarlo a pecar, ¿no? En el 14:3 dice, pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación, dice, ¿no? Entonces la palabra exhortación es aconsejar, llamar al orden. Es decir, hermano, mira, si tú sigues por ese camino, tú vas a terminar pecando. Y mejor yo te aconsejo esto. Y vas con la palabra de Dios, ¿me entiendes? Porque tenemos la idea de que exhortar es llamar la atención siempre, ¿no, hermano? A veces la verdadera exhortación es aconsejar. Yo te aconsejo, ¿no? Yo te digo esto, mi hermano, que esto dice la palabra de Dios, te estoy observando, ya no puedo, como tú eres mi hermano en Cristo, y quiero que salga de esto, no falles, no peques contra Dios, te llamo que debes de considerar que lo que estás haciendo no es correcto. Mira, porque si no, a esto te va a llevar. Porque a veces también, así como uno de los grandes problemas en el Perú, por ejemplo, que no tenemos, porque no es parte de la misma nación, la prevención, por ejemplo, la cultura de prevenir las enfermedades, ¿no? Los grandes países desarrollados, ¿por qué no hay muchas enfermedades? Porque la gente va y cada cierto tiempo se hacen unos chequeos generales y antes de que salga el cáncer, a veces encuentran precáncer o algo que se puede formar en cáncer y lo tratan. Pero nosotros, por ejemplo, si no queremos ser confrontados, y como somos hermanos en Cristo Jesús, todos nosotros somos hermanos en Cristo Jesús, y yo veo que el hermano está tomando una actitud, es algo que lo va a llevar a pecar, yo puedo ir a exhortar, ¿no? Si ese hermano me tiene confianza, si ese hermano, hoy hay el amor de Dios entre nosotros, va a aceptar, ¿me entiende? Pero si ese hermano al final es un soberbio, orgulloso, él se cree autodependiente, se cree que él no va a fallar, tú cumpliste, hermano. De repente ya te quita el habla, ya no te saluda igual, porque le ha molestado lo que tú le has dicho. Porque él no acepta que lo que está haciendo está mal. Él cree que está bien o sencillamente él ni se percata que lo que está haciendo es incorrecto. Él piensa que es normal lo que él hace. Pero en cambio alguien que ha sido convertido, transformado por Dios, como decía el salmista, ¿no? Líbrame de los pecados que son ocultos o de las faltas que me pueden llevar. Y si ese hermano realmente te ama, te va a decir una gran verdad. Pero si tú no le hiciste caso y después tú pecas contra Dios, Dios te habló. Porque dice que Dios siempre habla antes de. Entonces, Dios nos ayude, hermano, pero este tema de la confrontación es para todos. Todos tenemos que somos confrontados todos los días. No hay un día que no seamos confrontados, hermano. De una u otra manera, por Dios, por su palabra, a veces por el esposo, a la esposa, a veces confrontamos a nuestros hijos, a veces nuestros hijos también nos observan cuando le damos libertades, cuando nuestros hijos ya se crían en una familia de confianza, de amor, nuestros hijos a veces nos dicen las cosas, hermano. A veces los hijos tienen más llegada a nosotros que alguien. A veces mi hijo me llama la atención, a veces Carlos Jesús me dice esto, y a veces Emily también. ¿Me entiendes? No solamente mi esposa me confronta, no solamente yo la confronto a mi esposa, a veces mis hijos me confrontan a mí, como yo también lo confronto a ellos. Y eso es mejor, cuando hay esa libertad, ese amor, esa confianza, y tú lo sabes que no lo hacen porque te quieren hacer algo malo, sino porque te aman, porque Dios ha puesto eso en su corazón. Por eso es importante, pero cuando tú no le das esa confianza y ese amor a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos en la fe, no se pueden acercar a ti, no te pueden ayudar, ¿me entiendes? Es imposible y vamos a fracasar. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche y te pido que tu poderosa presencia que está en este lugar nos haga entender
que de una u otra manera, Señor, no debemos permitir que el pecado nos engañe, porque esa es la frase clave en Hebreos 3, 12 al 15, Señor. El pecado nos engaña cuando nosotros no dejamos ser confrontados por ti, por tu palabra, o no dejamos que los hermanos, los creyentes, nos confronten, Señor. No aceptamos eso. Pero cuando nosotros tenemos la libertad en Cristo Jesús, de que tu Espíritu y tu palabra tienen el poder para confrontarnos y aceptar la confrontación, no llegaremos. Y a veces también podemos estar sin darnos cuenta, perdiendo esa comunión contigo, y alguien viene y nos puede confrontar, lo aceptaremos, Señor de la gloria. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que estos principios que nos enseñan, Señor, que los ciudadanos del reino de Dios necesitamos ayuda, es una gran verdad. Nadie es por sí mismo puede decir que ya llegó a la meta. Llegaremos a la meta el día en que tú vengas por segunda vez, Señor, y ahí es que seremos glorificados. Pero antes no, aún estamos llenos de necesidades, de grandes necesidades, y la más importante es tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesucristo. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.